El Superman de Henry Cavill realmente no era tan bueno como lo recuerdas. Yo sé que es una opinión tal vez bastante polémica, sin embargo vamos a hablar de ello hoy. Let's jam. Bien amigos, pues como sabemos está a punto de salir una nueva película de Superman y a mí me emociona muchísimo. Sin embargo, obviamente tenía que revisitar al Superman anterior que tuvimos y que lo tuvimos varios años, aunque no de manera tan constante como me hubiera gustado. Pero quería ver qué tan bueno fue y qué me inspiraba a la hora de verlo. Y la verdad es que sí quedé algo decepcionado ahora que lo recuerdo mejor. Empezamos por el hecho de las virtudes. A mí me gusta primero hablar de lo bueno. Y a mí, voy a soltar otra barbaridad tal vez, pero para mí el traje de Henry Cavill es el mejor que ha existido en la historia. Sí, es demasiado decir, yo lo sé, pero créanme, la verdad es que me gusta mucho. Déjenme explico, a mí me gusta mucho el traje de Henry Cavill porque parece una armadura. No es un traje cualquiera, sino sí siento que se siente extraterrestre, sí siento que el símbolo que tiene en el pecho es de alguna manera como si fuera de otra cultura o de otro mundo. Entonces creo que eso es algo muy bueno. Por otra parte, quiero admirar los huevos del señor Zack Snyder, que tendrá lo que tendrá siempre, pero el hombre se dedicó en esta película a retratar absolutamente toda la historia de Superman, y eso es dificilísimo. Especialmente por el hecho de que es una historia larga para una película si quieres aparte meterle acción. Entonces tuvo que recurrir a flashbacks y la verdad no siento que sea una película que se sienta tan lenta, aunque tiene sus detalles a veces. Otra cosa que quiero destacar de esta película es que en Man of Steel tuvimos por fin el hecho de que Krypton es un acontecimiento importante. No es nada más, sí, murió tu planeta y se vino para acá, como siempre. No, es como de, güey, se murió un planeta, murió una civilización entera, fue un desmadre y en pleno momento aparte había una guerra civil. Entonces, le da cierta profundidad al momento y dramatismo de que tienen que a fuerzas llevarse a Clark a otro mundo y encuentran la Tierra. Entonces, eso es un momento que me gustó mucho. Russell Crowe como Jor-El me parece sensacional. Me gustó mucho su interpretación y que de cierta manera tiempo después le ayuda a su hijo ya crecido. Es algo que me gustó mucho, esa interacción, y que creo que no lo habían hecho de una manera tan bien en ese momento, y yo creo que me quedo con esta versión aparte. Y volviendo a eso, el hecho de que sigan contándonos toda su historia con los problemas que puede tener, eso es bastante relevante para mí. El hecho de que veamos cómo no solo llegó al planeta y ya tiene poderes, sino que el proceso de acostumbrarse a tener poderes no es cualquier cosa. El hecho, y aparte es traumático, el hecho de andar viendo en X-Ray a todo en todo el mundo, y aparte que seguramente tengas problemas porque tienes visión calorífica y tienes super fuerza y seguramente hagas un desmadre, me parece algo importante que no se ha tratado de una manera dramática, sino solo cuídate hijo porque eres muy poderoso, y aquí es cuando no, puedo matar a alguien si lo veo feo incluso. Entonces esa parte me gusta mucho que la hayamos visto. Obviamente también está la otra parte de sus papás, que por lo menos con su mamá no me gusta la relación que tiene Superman con su mamá, no la siento genuina. Cuando le llega y le dice, oye, ya sé de dónde vengo y todo, se me hace súper seco el momento. No siento que haya tenido mucho drama o se haya sentido mínimo amor hacia su hijo. No sé, en ese momento no me fascinó. Y el momento de padre que tiene Jonathan Kent cuando le dice que probablemente debió dejar morir a unos niños es polémico. Aún así, no se crean, yo entiendo esta parte porque sí es muy vapuleada esta parte, pero yo siento que tiene un grado de sentido por el hecho de que no solamente si se da a conocer el mundo va a cambiar la vida de ellos, sino que va a cambiar la historia del mundo, porque habla de muchas cosas, de que los extraterrestres existen, de que hay uno entre nosotros durante hace años y además es ultra mega recontra super putas poderoso que podría destruir la Tierra, y eso generaría pues muchísimo repudio a probablemente Superman y a su familia. Entonces de alguna manera entiendo esa parte de lo que nos quisieron contar, aunque no siento que fue la correcta. Me gusta la parte donde le dice, oye, claro que eres mi hijo. Cuando le pregunta de, oye, mi papá, ¿no eres tú entonces? Y dije, no, claro que sí. Pero me hubiera gustado ver un poco más. Aún así, con ese discurso extraño que tiene el señor Jonathan Kent, sí siento un poco más de amor hacia su hijo y no tanto con su madre. Entonces me parece curioso. Ahora vamos directo con el buen Henry. Henry como Superman no tiene un gramo de
pizca de ni madre de personalidad. No tiene nada de personalidad. La mayoría del tiempo de la película lo vemos serio, lo vemos enojado, pocas veces lo vemos sonreír, y cuando sonríe es cuando ve a Lois, y ese es otro tema del cual hablaré después. Pero no siento que tenga carisma para querer salvar al mundo y dar seguridad a la gente. Siento que lo ve todo como que en el momento tiene que empezar a salvar al mundo, lo acaba de redescubrir, si no le da mucho tiempo para hacer muchas cosas. Y aún así entiendo el porqué, porque es alguien que todo el tiempo estuvo retraído, no tenía amigos, vivió una infancia difícil por lo mismo de sus poderes, de que su papá le decía que no estuviera cerca de personas o no se diera a notar mucho, y por lo tanto podría entender esa parte, ¿no? Como que se siente de alguna manera muy excluido y no siente que ama a la humanidad, y ese es también otro detalle que me hubiera gustado que no se notara tanto eso, aunque tiene razón. Esta versión de Superman tiene sentido de que se porte así, aunque no es mi favorita, aún así la respeto porque depende, es de una manera un poco más realista como probablemente Superman no estaría tan amigo con la gente, sino que sí vive con problemas y se mantiene alejado para no lastimar. Y eso hubiera hecho mucho más valioso la relación de Lois, pero no. Ahorita volvemos a ese punto una vez más. Pero sí, definitivamente nunca sentí que Clark le interesara a la gente. Al contrario, sentía que le tenía cierto repudio porque se sintió mucho tiempo acomplejado por ellos mismos. Y está bien, pero no me fascina esa historia. Aunque aún así es entendible que a otras personas les guste porque es lógico. Entonces ahí no hay ningún problema. Por otra parte, pues ahora sí, el tema de Lois y Clark. No se la compras. ¿Por qué se enamoraron? ¿Por qué te enamorarías de un cabrón? Sí, está guapísimo, ya sé, es Henry Cavill. Pero ¿por qué demonios te enamorarías así de un cabrón? ¿Y por qué también Clark se enamoraría de una reportera cualquiera en un momento bastante terrible para enamorarse? Como que no es momento de enamorarse, es el peor momento que está viviendo probablemente la Tierra en la historia. Y en ese momento decides darle un beso cuando la salvas. Por más que te haya ayudado, nunca nos dan a entender por qué Lois es especial. Y yo creo que algo muy importante es la relación entre Superman y Lois. El hecho de que es una humana pero que le gusta la verdad y es tenaz y es valiente. Que eso le guste a Superman está muy bien, y que se vea reflejado como una especie de equipo. Y aunque sí lo vimos en equipo en la nave cuando intentan justamente salir de la nave, no entiendo en ningún momento por qué se tenían que llevar a Lois a fuerzas y a mantener a Superman y a Lois juntos. ¿Por qué Zod sabría eso? Entonces nunca le encontré lógica a eso. Entonces la verdad para mí es una relación mala, no es creíble y es una parte importante de la historia. Y por supuesto tenemos el elefante en la habitación que prácticamente conjunta todo lo que he comentado hasta ahora, que es el clímax. Y vemos cómo Zod y Superman hacen un reverendo cagadero en la ciudad de una manera apocalíptica. O sea, la destrucción que vimos en esta película es demasiado. O sea, es una locura. Y no tengo problema con ello si Zod es el que lo crea. El problema es que Superman no parece hacer ni un mínimo grano de esfuerzo para evitarlo. Llevárselo al espacio, llevárselo a un lugar baldío, al desierto, a donde quieras. Se decidieron quedar ahí y Superman en 1000 momentos solamente está peleando como si alrededor no hubiera miles de personas sufriendo. Yo entiendo que no puedes hacer todo a la vez y es su primer día de Superman, cosa que es entendible, que no se pasan muchas cosas y que es un novato, pero creo que ahí entra como que el sentido común, nada más de que hay un desmadre, tengo que llevarme a este cabrón. No lo hacen, en ningún momento llegaron a hacer eso. Y la verdad siento que Zod fue un enemigo desperdiciado porque pudo ser una mejor película si lo veíamos en una secuela. Porque algo que me encanta es cómo se siente terrorífico el hecho de que Zod llega a la Tierra, cómo se ven en las teles de que no están solos y ya valió madre, vamos a agarrar este planeta, y la destrucción masiva que vemos causada por Zod de que quiere terraformar la Tierra, se me hace muy ingenioso y terrible obviamente, pero no vemos de ninguna manera cómo que por qué tendría que pasar
esto sin que Superman pueda evitarlo de alguna manera un poco lógica. Obviamente salvó a mucha gente de Superman, pero creo que se vio más afectado. Entonces por eso entiendo de alguna manera por qué en Batman v Superman, Batman lo primero que quiere hacer es matar a este cabrón porque no se ve como que ayuda mucho. Y irónicamente en esa película tenemos a un Superman como que más endiosado, como que va y ayuda a todos lados pero lo vemos en clips, en clips muy pequeños, y es con el brother, me gustaría verlo de una manera más cercana. Y aquí entiendo, porque siempre desde el inicio de la película nos dijeron que a Superman lo iban a ver como un dios. Y efectivamente puede serlo, tiene todo para hacerlo. Sin embargo, yo creo que el camino para ser alguien como Superman es no endiosarlo, sino volverlo parte de la humanidad. Entonces, el problema no es eso, porque es la visión de Zack Snyder y ahí todavía hasta ahí se respeta. Pero el hecho de que no vimos una cercanía ni tampoco un amor de Superman hacia la gente, pues debería ser algo negativo que yo le pondría. El único momento que tenemos es en Justice League cuando le quieren hacer una entrevista y acepta unos segundos con un bigote borrado, que tristemente ese momento, que es el momento más relativamente Superman que tenemos, y lo vemos sonriendo y lo vemos un poco más adaptado a lo que es ser Superman y más cercano con la gente, ese momento se fue opacado por su bigote tristemente borrado. Pero me hubiera gustado ver muchas más escenas del estilo. Entonces nunca tuvimos esto. Tuvimos a un Superman roto, un Superman con muchos problemas que tenía que curarse a sí mismo, entender su mundo, cómo iba, para empezar a verlo. Y tristemente yo creo que iba por un buen camino. Hay cosas que no me gustan, insisto. Superman era un novato en su primera película, era su primer día y no es fácil ser Superman en el primer día. Pero por mucho siento que el hecho de que no hayamos visto un desarrollo en otras películas de Superman le afecta mucho, porque fue la única versión que tuvimos de Superman y después ya empezamos a juntarlos por prisas porque tenemos que competir con Marvel. Era ilógico, nunca me gustó eso. Entonces tristemente eso es lo que siento que ocurrió con este Superman, y me hubiera gustado que fuera más, que se sintiera como esperanza, que claramente notamos que era un Superman súper poderoso, y hasta en eso no lo alcanzamos a ver mucho más que en la película de Justice League. Y ya, porque, ok, sí, estaba peleando contra Batman, pero Batman no es alguien con el que tengas que mostrar realmente tus poderes. Y en esa misma película lo matan. Entonces, así que digas muy poderoso tal vez no era. Entonces es un problema. A mí me hubiera gustado, si me dejan guionizar lo que hubiera hecho yo en este mundo, es que después de que llegue Superman, en vez de inmediatamente recurrir a Zod como enemigo, me hubiera encantado que la nave en la que llegó tuviera, por ejemplo, instalado de alguna manera una inteligencia artificial que se volviera mala, y que el primer villano que tuviéramos fuera Brainiac, que en esa nave era todo lo necesario para crear algo humanoide, o ni siquiera algo humanoide, pero que fuera un peligro real, y que esa fuera su primer misión de Superman. Superman lidiando con entender de dónde viene, y además de entender de dónde viene, luchar contra ello para cuidar su nuevo hogar. Eso me hubiera encantado. Después, un Superman maduro en Man of Steel 2, me hubiera encantado ver esta historia que vimos, a Zod, exactamente como lo vimos. Sin embargo, obviamente con un Superman más maduro, con un Superman que ya no le tenemos que ver toda su historia de origen, sino que ya la conocemos, ya entendemos más su relación con Lois, entendemos más su relación con la gente y cómo ha curado sus heridas de todos estos 33 años que tenía en la Tierra, que no habían sido nada fáciles. Y a partir de ese momento, entender que tenía que salvarlos y cuidarlos, y ya había sanado y se encontraba con un problema aún mayor, alguien que ya venía de lejos de su tierra, pero ella eran gente viva y ya era un desmadre. Y a lo mejor, obviamente, en ese momento ya entendemos cómo Superman tiene sentimientos por la gente y procura salir de donde está la pelea para que más gente no muriera, porque el nivel de destrucción que vimos era digna de una secuela, de que ya va a valer madre, pero en la secuela no mames, va a super valer madre, y es lo que vimos. Me hubiera encantado ver algo más del estilo. Sin embargo, nos conformamos viéndolo de una y después todo se fue al carajo. Entonces, tristemente nunca tuvimos mucho más de un Superman que me hubiera gustado ver desarrollado, a pesar de que no era mi versión favorita. Superman tal vez pudo tener una historia diferente con el plan de Zack Snyder que tenía, que no se me hacía malo, pero por las prisas del estudio y por algunas cosas que no me fascinan de Snyder, de volver todo súper oscuro, siento que perdió la esencia de lo que es ser Superman. Entonces ese es mi detalle. Pero bueno, que comience el diálogo en los comentarios. ¿Qué te gustaba a ti
del Superman de Henry Cavill. Todo el respeto para el señor Cavill, me parece una persona genial e increíble y que está saliendo bastante del estancamiento que la mayoría de la gente tiene después de ser Superman. Me gusta mucho el hecho de que lo esté haciendo muy bien. Y todo bien con él, solo es la visión la que no me gustó casi en nada. Pero no te olvides de seguirme. Bye.